amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy nuestro tema, la justicia de Dios. Vamos a buscar Romanos 1:16 al 17. Padre Celestial, colocamos delante de ti esta palabra, que seas tú dándonos revelación, entendimiento cada vez más. Te lo pedimos, Padre, en nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Y nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si Dios aplicara la justicia a este mundo, la verdad, nadie nos salvaríamos, porque Dios es un Dios justo. Y Él tenía que colocar a una persona, un sustituto, para redimir a la humanidad. Y ese sustituto fue Jesucristo. Por eso Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz del Calvario. Entonces es a través de Cristo Jesús que nosotros recibimos la salvación, vida eterna. Supongamos un juez, un tipo que violó a una persona, a una o varios niños y los mató. Esa persona tiene que ser enjuiciada. Pero resulta que el juez dieron todos los comprobantes, todo lo que el hombre hizo, está todo en contra de esta persona, y el juez le dio por colocarlo en libertad. ¿Será que es un juez justo? Obvio que no, injusto, porque no aplicó la justicia en esta persona. Pues Jesús fue el que pagó ese precio por nosotros. Nuestro Padre colocó o ejecutó esa justicia a través de su Hijo Jesús, para que nosotros a través de Cristo Jesús seamos justificados, justos delante de nuestro Padre Celestial, no por nosotros, sino por el amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. Recordemos en Juan capítulo 3:16, que nos habla que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nuestro Padre envió a su Hijo Jesús para tomar nuestro lugar. Por eso necesitamos saber qué es justicia. Y justicia es la habilidad de pararse ante Dios sin sentir vergüenza. Una palabra, ya nosotros a través de Cristo Jesús hemos sido justificados. Hemos sido lavados con su sangre preciosa. El Señor ya nos ve como personas justas. También es posición favorable ante Dios. En el momento de haber aceptado a Cristo Jesús, pasamos a ser hechos hijos de Dios. Estamos en otra posición. El Señor nos sacó de las tinieblas y nos colocó en lugares celestiales. Tenemos una gran posición en Cristo Jesús. Y el enemigo ya no puede hacer mucho con nosotros. En una palabra, nada, si no se lo permitimos. Y también otra, ser declarado inocente. Ante nuestro Padre Celestial somos inocentes de todos nuestros pecados. Recordemos en 2 de Corintios capítulo 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y ahí todas son hechas nuevas. Entonces,
Entonces una persona que viene a Cristo Jesús con corazón sincero, con verdadero arrepentimiento y reconoce sus pecados delante de Dios, esta persona va a ser justificada. Va a ser otra persona, como lo dice en 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una palabra, es una nueva persona. Hay algo nuevo que fue creado en esa persona. Y esa es la nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Entonces Jesús rompió esa naturaleza de pecados de esa persona y colocó su naturaleza. No quiere decir que no vamos a seguir luchando contra el pecado. Claro que sí, porque van a llegar tentaciones. Pero el Señor nos dio el poder para no volver a caer en la tentación. Entonces aquí lo que tenemos que analizar y que el Señor nos revele que nosotros ya somos justos, completamente lavados con su sangre preciosa. Esa es la justicia de Dios. Entonces esa justicia, recordemos cuando Adán pecó, él perdió esa justicia de Dios, pero Jesús tomó esa justicia y nos la entregó a nosotros. Pero como les dije, tenemos que acercarnos a Cristo Jesús con corazón sincero y entregar nuestra vida. Así como Él entregó su vida por cada uno de nosotros, ahora nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Él. Justicia en el hebreo quiere decir derecho, rectitud, virtud, equidad, honradez, absorber, justificar, purificar. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos purificó, nos justificó, absorbió todos esos pecados de nosotros y nos dio una nueva identidad. Es como por decir alguna persona, un criminal, tipo por decir algo, un falsificador. Y lo cogió la LEA y resulta que, o el FBI, y le dijeron, bueno, necesitamos tener ese talento suyo y le vamos a cambiar su identidad. Y eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Nos dio una nueva identidad. Por fuera somos iguales, ¿cierto? Mismo rostro, mismo cabello, pero por dentro hay algo nuevo recreado en cada uno de nosotros. Y ya en Cristo Jesús somos diferentes, somos nuevas personas. Por eso necesitamos entregarle la vida a Cristo Jesús. Si tú no le has entregado la vida a Cristo Jesús, la necesitas que la entregues para que el Señor te dé esa identidad, para que el Señor te coloque en lugares celestiales, para que tengas esa potestad en su vida. Recordemos, y lo he explicado, es como un ganadero que nació un corderito y este ganadero deja que crezca un poquito y marca a este corderito, porque es su propiedad. El Señor también, cuando nosotros nos acercamos a Cristo con corazón sincero y arrepentido, el Señor nos sella con su Santo Espíritu. Hay algo nuevo en nosotros. Ya pasamos de muerte a vida. Y eso es lo bueno, eso es lo maravilloso del Evangelio, como lo dice aquí en Romanos Pablo. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Una palabra, nosotros, en el momento como hemos sido justificados, lavados con la sangre preciosa de Jesús, ya nosotros andamos es por fe, no por vista. Todo lo que hagamos debe ser por fe. No podemos ver las circunstancias por encima de Dios. Tenemos que ver a un Dios que está por encima de las circunstancias. Y esto es lo bueno del Evangelio. Entonces, la importancia de la justicia. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5, 21. 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí no nos está hablando de Jesús. Él se hizo pecado
para que a través de él alcancemos la justicia de Dios. No por nuestras obras, no por nuestras justicias somos salvos, no. Esa es a través de Cristo Jesús. No hay otro medio, no hay otro agente, no hay otra persona, solo Jesús el que nos da esa justicia. En Juan 10, busquemos Juan capítulo 10, 17. Nos dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Eso es lo que hizo Jesús. Puso su vida, pero él es la vida. Jesús lo dijo muy claro, yo soy la vida. Y si tenemos la vida de Cristo en nosotros, está esa nueva naturaleza que nos ha hecho completamente justos. Y nos dice también, nadie me la quita, sino que yo de mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. A Jesús nadie le podía quitar la vida porque es la vida. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y a él nadie se la podía quitar. Él la entregó por amor a cada uno de nosotros. En Romanos 1:16 nos habló también. Ese es el poder de Dios. Entonces la justicia es el temor del diablo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros entendemos que hemos sido redimidos, que hemos sido justificados, el enemigo tiembla. Pero muchos cristianos no conocen realmente la palabra que hemos sido justos y andan como en condenación porque siempre se están recordando los pecados pasados. Y eso es lo que hace Satanás, recordarle a uno siempre el pasado, sus pecados. Pero en Cristo Jesús ya hemos sido justificados, lavados con su sangre preciosa. Entonces, como el enemigo, cuando la persona no conoce bien estos principios, pues el enemigo toma control de esa persona. Pero yo quiero que repitas conmigo. Diga, en Cristo Jesús he sido justificado, he sido lavado con su sangre preciosa. Eso es lo que tenemos que hacer, declarar la palabra de Dios. Ya somos justos delante de Dios. Ya somos nuevas personas, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora tenemos que empezar a caminar como personas justas, como personas santas. Eso es lo que tenemos que hacer. En 2 Corintios 12:7 nos dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Pablo hablaba mucho de la justicia a los cristianos, que habíamos sido justos, y Satanás incitó, motivó a las personas para perseguir a Pablo, para que lo apedrearan, para que lo mataran, porque Dios le dio mucha influencia a Pablo porque él predicaba de la justicia de Dios. Y eso es lo que tenemos que estar predicando, la justicia de Dios, que hemos sido redimidos. Si nosotros no entendemos qué redención, estamos perdidos. Redención es que el Señor nos compró con su sangre preciosa a un precio altísimo, porque no 100 pesos, no 1000 pesos, es ni 1.000.000 de pesos. Nosotros valemos mucho ante los ojos de Dios. Y esto preocupó al enemigo, que Pablo predicaba sobre esto. Y a él no le conviene que prediquemos sobre la justicia de Dios, que a través de Cristo Jesús hemos sido justificados y lavados con su sangre preciosa. Por eso el enemigo incitó para que mataran a Pablo. Y Pablo fue muerto. A él lo
le cortaron la cabeza. Entonces, si un familiar, en el momento de nosotros haber aceptado a Cristo Jesús, no se le haga raro que su familia se levante contra ustedes, porque eso va a pasar. Los vecinos, en su trabajo, donde esté. En el momento de haber aceptado a Cristo Jesús, hubo algo nuevo en nosotros y el enemigo no va a estar contento porque ya no somos del equipo de él, ya le pertenecemos a Cristo Jesús. Entonces no se le haga raro que se hayan levantado contra cada uno de ustedes, porque eso Jesús lo dijo. Aquí en el mundo vamos a tener aflicción, pero dijo, confía que yo he vencido al mundo. Y nos van a afligir, y Pablo y estos discípulos, estos grandes apóstoles, sufrieron la persecución, fueron los mártires. Y el hecho que de pronto estemos tranquilos, porque es que tenemos que revisar si realmente estamos caminando como Jesús caminó aquí en la tierra, si realmente le hemos entregado la vida a Cristo Jesús. Porque siempre va a haber persecución, siempre van a hablar mal incluso de nosotros mintiendo. Pero Jesús dijo, gozaos o bienaventurados que se levanten contra ustedes diciendo mentiras. Señor dice, gócesen. Y estos apóstoles sí lo entendieron bien y se gozaron en medio de las tribulaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer, gozarnos en medio de las tribulaciones cuando estamos en Cristo Jesús. Y cuarto, entonces, ¿cómo se obtiene la justicia? Por fe. En Romanos 3:24 nos habla sobre esta parte. Entonces 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, recibimos esta justicia de Dios. Y por gracia, ahí mismo lo dice, por el 3:24 nos habla también. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor pasó nuestros pecados, Él ya no se acuerda de nuestros pecados, Él ya no se acuerda de lo que hicimos antes de Cristo. Por eso necesitamos ir todo el tiempo a Cristo Jesús, porque fallamos, porque pronto hemos pecado por X o Y motivo, y el Señor nos trae convicción de pecado en nuestras vidas, de justicia y de juicio. Juicio es tener una buena conducta, caminar como realmente hijos de Dios. Eso es juicio. Por la sangre hemos sido justificados también. En Romanos 5:9 nos dice, pues mucho más estando justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La ira de Dios, como les expliqué al comienzo, Dios es un Dios justo y por nuestros pecados este mundo estaría perdido completamente. Pero en el momento de haber aceptado a Cristo Jesús, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, está sobre aquellas personas que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador personal. Pero nosotros en Cristo Jesús ya hemos sido completamente justificados por su sangre preciosa. Eso es lo maravilloso del Evangelio. En Hebreos 9:22 nos habla, busquemos Hebreos 9:22, nos dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras versiones dicen no se hace remisión de pecados. En una palabra, si no se hubiera derramado la sangre de Cristo Jesús, no hubiéramos sido redimidos por su sangre preciosa. Por eso necesitamos
venir a Cristo Jesús. No hay otra puerta, no hay otra solución. Es a través de Cristo Jesús que hemos sido justificados, santificados. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Su Espíritu está dentro de nosotros. El Espíritu Santo está guiándonos, mostrándonos siempre el camino. Y como dice en la palabra, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Nadie más es la verdad. Su palabra es la verdad. Por eso necesitamos venir a Él. No por obras para que nadie se gloríe. Eso lo dice en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No por las obras de nosotros tenemos salvación. No por nuestras obras hemos sido justificados. Porque muchas personas, uno les pregunta, bueno, ¿usted cree que se merece ir al cielo? Y las personas dicen, sí, yo no soy malo, yo no le he hecho mal a nadie. Y se creen que simplemente por ser buena persona se va al cielo. Eso es falso. Que tenemos que ser buenas personas, sí, pero es a través de Cristo Jesús. Por eso necesitamos que nuestras obras sean lavadas con la sangre de Cristo Jesús. Porque en la Biblia también nos habla que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Sin Cristo Jesús esas obras están muertas. No sirven para nada. Por eso necesitamos realmente entregarle la vida a Cristo Jesús para que sea nuestro Señor y nuestro Salvador personal. En Romanos 10:9 nos habla, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, mas con el corazón se cree para justicia. Por eso necesitamos realmente entregarle la vida a Cristo Jesús. Si no le ha entregado la vida a Cristo Jesús, quiero que haga una oración conmigo, pero hágalo de todo corazón, que haya un verdadero arrepentimiento, porque en el momento donde entregarle realmente la vida a Cristo Jesús, hay algo nuevo dentro de nosotros, hay una nueva naturaleza que nos va a ayudar para no pecar, para no hacer lo que antes hacíamos, para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Repitan conmigo, Padre Celestial, reconozco que he sido pecador. Reconozco que tú levantaste a Cristo Jesús de entre los muertos y acepto a Jesús como mi Señor y Salvador personal. Gracias, Señor. Amén y amén. Eso es lo que tenía para ustedes. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este mensaje de tu justicia, Señor, porque a través de tu justicia está en nosotros, Señor. Hemos sido justificados, hemos sido lavados, Señor, hemos sido santificados, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.